Sociología, un acercamiento a la epistemología del juego y la educación en Colombia, por investigadores Leonardo Ríos Ortiz, Diego Alejandro Palacios Amado. Cuando se quiere, uno es todo con el universo y el universo es con uno. Cuando se quiere, la mente es abierta y la mente abierta aprende, resuelve, sigue, acepta, maneja el miedo, mantiene el equilibrio. Cuando no se quiere, se lamenta, dice que es imposible, se estanca, sufre, sabe el que dirán, no maneja el miedo, el enojo lo condiciona. Cuando se quiere, él se entiende que con el contexto se hacen cosas positivas, se leen los contextos mejores, eso lo entendió Jess Naismith, el creador del baloncesto, con una caneca y con una pelota. Por supuesto, los jugadores también quieren. Cuando se quiere, cualquier cosa es utilizada para el juego. También se influye para que se quiera, a través de las modas. El suceso hace de que se quiera jugar a ciertas cosas. Cuando se quiere, la persona se apropia, se apodera del contexto. Es así como hay las construcciones en la Vía Yala, denominadas maravillas. La Vía Yala, hoy conocida como América. Cuando se quiere, el constructo de pensamiento se vuelve graciosa. De allí parte la pedagogía experiencial. Gracia, nótese de algo que tiene mucha virtud. La experiencia de esa pedagogía experiencial va a través de los elementos. Se absorbe el entorno. La propiocepción, por ende, parte de las sensaciones, de los sentidos. De allí se abstrae el mundo, se reflexiona, se adapta, se aplica. Cuando se quiere, inclusive el juego se vuelve religioso, es decir, sagrado. Cuando se quiere, se leen contextos de eso sin problema. Se ve, se oye, se escucha, se pone atención, se suele poner cuidado en la palabra. Cuando se quiere, pues, tener poco y hacer mucho. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra comunidad Wayuu, de cómo hacen sus carreras de cactus cuando se quiere. Cuando se quiere, la persona está en medio de las personas que le ayudan a construir, no a la fuerza. Cuando no se quiere, la educación se comprende como un acto de violencia. Por eso, Ramiro Calle indica, como el deseo de nacer a profunda insatisfacción de la mente y de la psiquis, no es una respuesta IVA, y entonces no reporta verdadero renovador y creativo disfrute, sino dependencia y servidumbre. Se alimenta del miedo y el miedo del apego. Es decir, que cuando no se quieren hacer las cosas y se obligan, se genera miedo, rencor, apego, dolor. Y cuando se quiere, se ilumina la mente, se hacen las cosas, salen las cosas con creatividad.
Me llama la atención este mensaje. Nunca extrañé la secundaria, nunca la extrañé. Nunca extrañé la secundaria ni un solo día, ni un solo momento. Nada, absolutamente nada. Todos los días me levanto agradecido de haberla terminado y no tener que volver nunca más a ese lugar nefasto. Y me pongo a pensar, ¿cómo fue el cerebro de esta persona cuando estaba allí? Protegido por la amígdala. Es decir, un cerebro aburrido, molesto, triste, genera solamente el instinto de supervivencia, ¿verdad? O sea, fastidio, finalmente. Criticamos la educación bancaria de los profesores de matemáticas, etcétera. Profesores que para no volverla bancaria la trasladaron a círculos que terminaron siendo parecidos, con la única voz del profesor, que pasa largas horas pensando en cómo los muchachos pueden llegar a opinar en su clase. Igual pasa con la educación física, que pasó de las filas a los círculos, pero igual terminó siendo una clase dirigida, conducida, propia del conductismo. El aburrimiento tiene que ver con la falta de sentido de las personas hacia lo que se está exponiendo. Entonces, esta falta de sentido, los muchachos en la educación física hacen de que se sientan apáticos, no quieran participar. Y pues la desmotivación en la educación física conlleva a muchos problemas finalmente, entre esos la obesidad. La revista de investigación dice que uno de los problemas es la falta de alegría en las clases, el poco énfasis en el trabajo, de mejorar las capacidades, que eso es individual, y el exceso de carga teórica, incluso con examen teórico, en el tiempo de la práctica. Tengo relación a esta imagen de Charlie Chaplin, en la medida que me gustan mis errores, no quiero renunciar a la deliciosa libertad de equivocarme. La educación experiencial, la pedagogía experiencial se basa en el error para mejorarse. Es parte del constructivismo. Esa misma pedagogía se ha utilizado en tiempos milenarios acá con los activos y cambió por el conductismo. Entonces, seguimos. ¿Cómo comenzó esto? Por las reformas. Las reformas tienen que ver con la identidad. Las reformas tienen que ver con las formas de comportamiento de las personas. Aquí tomo entonces este documento de esa universidad, ok, en donde habla precisamente de esta identidad en la educación que se impartía y lo que se impartía en ese tiempo en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX. La educación era en función del trabajo del campo, los más pobres, de la milicia, eh, entre otros, y de los ricos en otras actitudes. Y me trae dentro del texto a otro texto de la Universidad Nacional de Colombia, en donde precisamente en el siglo XVII esas costumbres, esos costumbrismos datan de las problemáticas que inclusive de las dinámicas del cuerpo femenino en la sociedad. No se podían casar las mujeres, sino era mandado por el rey, y para poder hacerlo tenía que ser europeos. Por lo tanto, al no haber personas acá, debían trasladar a las mujeres que debían casarse a la costa, donde llegaran los barcos, ahí presentarles a personas jóvenes que vinieran para poderlas casar finalmente y quedar con los territorios, porque si se mueren, pues el territorio pasaba a otras manos. Y pues se mantiene vigente una canción todavía como, eh, digamos que aludiendo a aquella época,
en donde se ofrecía además el café, se ofrecían alimentos al mundo, para que pusieran los ojos en Colombia. Entonces, llama la atención como en las canciones se ofrecían esos cuerpos, ¿no? Y para mí una muchacha aperiadita morena, o una rubia de ojos claros, de suave piel montañera, muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano, ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. El cuerpo, ya que nos metimos con eso del cuerpo, el juego se hace con el cuerpo, es una expresión de la persona. La persona abstrae del medio eh, el, todo, lo trae, lo incluye en el mismo y lo expresa. Pero, ¿qué pasa cuando son otros cuerpos, otras voces lo que conllevan a hacer cosas? El juego cambia la connotación. Entonces, dentro de las reformas, a lo largo de la historia, han estado las reformas del juego, de la música, de la danza, de lo que sí se podía hacer, de lo que no se podía hacer, de lo que se podía comer, de lo que no, cómo pararse, cómo sentarse, cómo agachar la cabeza cuando alguien le está hablando. Y entonces eso también terminaban siendo expresiones en el juego, que acordémonos que el juego es la más alta expresión del conocimiento de una persona, como diría Huizinga. Luego, hablamos de la cosificación precisamente de la persona, del cuerpo, y si cosifica la persona, se cosifica el juego, y por lo tanto, ¿quién maneja todo ello? Se ha cosificado en la educación física el cuerpo a través del deporte. El deporte genera también unos modelos y a través de estos modelos generan ciertas identidades. Entonces, el deporte parte de una industria, precisamente. Entonces, ¿cómo se ha utilizado esa industria para acoger a los niños desde muy corta edad, desde hace más o menos unos 90 años? ¿Sí? Que se ha venido empleando. Eso comenzó en Inglaterra, precisamente en una de las universidades allí, con el soccer. Y viendo las dinámicas empezó a crecer en las comunidades más ricas. Sin embargo, esto después, a su difusión a nivel del mundo, entonces ha generado unos impactos sociopolíticos y ha generado entonces unas características del deporte hacia las técnicas, prácticamente un poco abogando a lo que es el concepto que vimos al comienzo, de cultismo, etcétera, y de cuerpo cosa. Bueno, entonces saqué un poco de las reformas. Entre las reformas es reformas alimenticias que tienen que ver con la parte de higiene. Y por supuesto eso permeaba también la cultura y los quehaceres de las personas. Entonces notémonos acá, ¿no? Cómo se permeaba en el niño que se instruía para obedecer, tenía que pararse de tal forma, de tal otra forma no. Niños que se vestían como adultos. Aquí volvemos a tomar la foto de la feria del juguete. Y notemos como también las vestimentas de los niños y las formas y comportamientos y posturas de los niños, que incluso tienen que ver, por supuesto, con el juego. La palabra trástulo es como decir una palabra para determinar un tipo de persona grotesca, tramposa, ¿sí? Y así se le definía a las personas pobres que se dedicaban a jugar a las cartas, a llevar esa clase de actividades. Bueno, con referente a esto hay bastante material en la Universidad Nacional. Y extraemos de acá entonces esta partecita y llegamos a este documento realizado por el líder y la Bogotá humana en su tiempo, ¿sí? Desde la subjetividad del cuerpo. Entre todo esto se observa un sincretismo entonces de la pedagogía, de la salud,